Grabando ahora sí. Lo que quiero que veamos es que cualquier ejercicio lo podemos representar como estos, lo podemos representar como unas ecuaciones. Y si logramos resolver las ecuaciones, pues podemos resolver el ejercicio. En este caso, pues no es tan implícito, explícito, perdón, el uso de matrices. Vamos a hacer otros ejercicios, pero quería que miráramos primero cómo podemos solucionar un ejercicio de estos. Entonces, pues aquí no tenemos sino realmente, toda esa información que está ahí, no tenemos sino un dato. Pues esta ecuación, que es 36. Pero esto, aunque parezca que no sirve, pues sí sirve de mucho. Y alguien que me diga por qué puede servir de mucho ese dato ahí, una ecuación ahí que se ve tan Profe, compleja. Señor. es que ahí dice que A, B y 6 son tres personas que el múltiplo da 36. 12 ¿Sí? por 3 daría 36. Entonces, si yo digo que la mayor toca violín y el número mayor para que me dé 36 es 12, la mayor tendría que tener 12. Está muy bien, Javier. Avanzó mucho, ya entendió realmente que la información que dijo que sí, que la mayor toca violín, no es, la información no es porque toque violín, sino que dijo era que había una que era la mayor. O sea, ¿por qué esta información es valiosa? Y vamos a irnos paso a paso, dijo el descuartizador. Parte por parte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si la multiplicación nos da 36, pues lo primero que debemos mirar es qué posibilidades hay de los números para que nos dé 36. Javier dijo 12 por 3. Ahí hay una equivocación porque estamos hablando de 3 personas, de 3 hijos. Entonces tenemos que buscar los números, 3 números que al multiplicarlos den 36. Por ejemplo, Javier sí dijo que podía ser 12 3 y yo puedo decir que también es 1. 12 por 3, 36 por 1, pues da 36. Entonces esta es una posibilidad. ¿Qué otras posibilidades tenemos, muchachos? Entonces les voy a pedir el favor que me ayuden a mirar qué otras posibilidades tenemos de combinaciones numéricas que nos den 36. ¿Alguien más? 6 por 3 por 2. 6 por 3 por 2. Ajá. Por acá. Alguien escribió algo al chat. 36, 1 y 1. 36, 1 y 1. ¿Alguna otra? Yo creo que va a haber un 9. Si no estoy mal, 9 por 4 4. por 3 por 3. 4 por 3 por 3. Hay otra que es 9 por 2 y por 2 da también 36. 9 por 2 y por 2. 9 por 2 por 2. ¿Alguien más? Tres por 3 por 4. ¿Cómo es? 3. Ya, ese ya está porque está 4 por 3 por 3. Así. Bueno, 36 por 1 por 1. Ya está también. ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Alguien más, muchachos? Oh, a
ver, ¿qué más tenemos? Pues puede ser una de 36 por 1 por 1, muy bien. La mitad de 36 es 18 por 2 por 1. Tenemos 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 por 2 por 1, ¿alguna más? 2 6 por 6 por 1. y 6 por 6 por 1. 6 por 6 por 1. ¿Alguna más? 9 por 2 por 2. Ya Ah, ya está. está. Ay. Bueno, entonces 2 da 36. Ahora vamos a sumar. Porque la idea es, pues ya sabemos que todos da 36, pero dijo que la suma de las edades es igual al número de la casa. Entonces, la suma de las edades, en este caso, 12 más 3 más 1, 16. Estoy sumando 6 más 3 más 2. Profe, qué pena. Señor, Profe, es que tuve que salir un momentico a recoger un pedido y volví a llegar y quedé un poquito perdido. Julián, estamos resolviendo un ejercicio donde hacen unas preguntas ahí, que lo que queremos es como empezar a presentar que cualquier problema como este, perdón, puede ser resuelto mediante una serie de ecuaciones con una cantidad de incógnitas. Entonces, en este caso, supusimos que las edades de las personas eran 3. O sea que en este caso eran 3 hijas y cada hija le pusimos una edad y nos dan dos condiciones, donde nos dice que la primera condición es que la multiplicación de las edades es 36 y que la suma da el número de la casa. La situación acá, bueno, vamos a sumar todos los números. 9 y 4, 13 y 1, 14. 6 y 4, 10. 9 y 4, 13. 21. Y 6 y 6, 12 y 1, 13. Entonces aquí, pues aquí hay que hacer como un análisis nuevamente de la información. Es que la información que nos da, perdón, debe servir para algo, porque si no, pues no nos la darían. Entonces, Javier dijo, bueno, la mayor. Entonces, en este caso debe haber una persona que sea mayor. Entonces, por ejemplo, pues aquí casi todos tenemos que hay uno mayor que es 12, 3 y 1. Aquí hay uno que es de 6 años, los otros son más pequeños, uno de 36, otro de 9, otro de 4. Aquí algo que pues no es tan obvio para resolver este ejercicio es que cuando dice que la suma es igual al número de la casa, se supone que el señor sabe el número de la casa. Al saber el número de la casa, así no lo supiera. Si uno, bueno, porque él se devuelve, si no supiera el número de la casa, pues no tendría la información suficiente. Pero es que él conoce el número de la casa. Vamos a imaginarnos que conoce el número de la casa. Pero aún así, sabiendo el número de la casa, la información no es suficiente. ¿Por qué él tiene que volver a pedir más información al saber el número de la casa? Muy seguramente, bueno, alguien que me diga por qué, si sabe el número de la casa, ¿por qué tiene que pedir más información? De acuerdo a lo que tenemos acá. Analicen los datos que hay ahí. Por lo que son 3 variables. No,
No, todavía no, por eso no. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? Muchachos, pierdan el miedo a hablar. 1, 2, usen ese cerebro. No les voy a decir estrénenlo porque yo sé que ya lo han estrenado. Pero traten de pensar, no les dé miedo a hablar, que aquí no los vamos ni a criticar ni nada. Yo lo digo, muliemos un poco, pero muliemos todos, porque yo también, como les dije, en este caso estoy tratando de entender el ejercicio, entonces por eso vamos a resolverlo entre todos. Cualquier cosa que se les ocurra, no importa que esté mal, porque aquí nadie va a criticar cuando algo esté mal. ¿Alguno que quiera aportarnos? Bueno, muchachos, a ver, les voy a contar por qué él tiene que pedir información adicional. Porque si él sabe el número de la casa, por ejemplo, si el número es 38, ya sabe que ese es esta, ¿cierto? No necesita más información porque si él sabe que el número de la casa es 38, pues ya, esa es la solución. O si el número de la casa es 16, esta es la solución. Pero ¿por qué tuvo que devolverse a pedir más información? De pronto porque el número de la casa no coincide con ninguno de esos variables, ¿no? Si no coincidiera, no importaba que le diera más información, que no le va a servir, que no coincide. Porque la suma de los tres le da, porque son tres datos y él a sumarlos le da el número de la casa. Entonces él necesita saber que la suma, o sea, tiene tres valores que le van a dar el valor de la casa. Sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, si él sabe que la casa es 38, por ejemplo, él no necesita más información porque ya sabe que una tiene 36, la otra 1 y la otra 1. ¿Por qué? Pues porque él sabe que es 38 y ya. O si sabe que es 14, pues ya tiene esto. Él sabe el número de la casa. Nosotros no sabemos cuál es, pero él lo sabe. Pero al saber el número de la casa, igual sabiendo el número de la casa, se devolvió a pedir más información. ¿Por qué tuvo que pedir más información si ya sabía el número de la casa? Profe, pues yo no sé. De pronto, porque al multiplicarlo sí encuentra el número, pero al sumarlo no. Pues aquí están sumados. Y está entre una de estas opciones el número de la casa. Pero ¿por qué él necesita pedir más información? ¿Y por qué la información que le da esto que le dice que la mayor toca violín? ¿Por qué es importante? ¿O eso por qué le ayudó a resolver la duda? Quiero que lo pensemos un momento para que no quitarle la porción de que piensen. A ver, iba a decir alguien algo que lo interrumpí, discúlpeme. Porque de pronto la mayor, si tiene 6 años, todavía no tocaría el violín. Puede ser una, pero no. A Javier lo dijo. Cuando dijo la mayor, no porque toque violín, sino porque hay una que es mayor. Esto es lo que teníamos que evaluar, porque hay una que es mayor. Nuevamente, volvamos a recapitular, les vuelvo a preguntar. Vamos a hacer el experimento, vamos a pensar que el colega, que son colegas, se supone que se conocen, entonces que el colega conoce el número de la casa. Pero aún así, conociendo el número de la casa, no podía concluir cuáles eran las edades de las hijas. ¿Por qué si yo conozco el número de la casa, no puedo llegar a esa conclusión? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Cuál creen que es la razón? Pues es probable que, o sea, que el señor no haya entendido, o sea, lo que él afirmó, que la mayor toca el violín. O sea, él no entendió esa parte, seguramente. Dijo, pues esto ¿qué tiene que ver? No, miremos cronológicamente el enunciado. Dice que las tres multiplicaciones da 36 y que la suma da el número de la casa. Entonces ustedes
Él hizo el análisis, miró todas las opciones y comparó. Y tenía estas opciones. Pero aún así, él sabe el número de la casa. Dijo que la información no era suficiente, que le hacía falta más información. ¿Por qué? Si usted sabe el número de la casa, no es suficiente con la información que le dieron, o sea, con estos dos datos. Tuvo que pedir otro, y ¿por qué ese nuevo sí iba a ser relevante? Que le dijera que la mayor tocaba violín. El dato es relevante, o sea, no lo dijo por perder el tiempo, el dato sí es Profe, relevante. puede ser porque necesita una restricción para darle un grado de verdad a un número, a un valor. No sé realmente qué es lo que quiere decir con esa restricción, pero los voy a poner de otra forma. Como una Profe, condición. Si él, a ver, pues, cuéntenos, sí, Jason, lo escucho. Sí, por eso, o sea, él puso ese que él es mayor porque, o sea, viene siendo una condición, entonces ya se sabe cómo tienen que ser los demás, creo, ¿no? No, se lo voy a poner de es otra que, forma. Si yo, o sea, ¿por qué? Es que no sé cómo más preguntarles, sin decirle la respuesta. Es que no quiero darle la respuesta, quiero que analicen las opciones y de esas opciones, pues, identifiquen por qué el nuevo dato es relevante, obviamente. ¿Y por qué tuvo que pedir más información? Es que lo que quiero es que revisen, que analicen esta información y que logremos deducir. Esto se llama, no sé si aquí aparezca ese término, no es tan válido, algo que conoce como pensamiento lateral, que es que tratemos de mirar las cosas desde otro punto de vista, no desde el mismo punto cerrado que siempre tenemos, sino tratar de mirar desde otro punto de vista. Entonces, analicen los datos, digan lo que quieran, pero analicen los datos. No les profe, preocupe que se equivoquen, no pasa nada. Sí, Julián, díganme. profe, pues yo pienso, ¿no? De que él necesitaba ese dato para conocer la cronología, pues, de las edades de las hijas, porque si yo miro el número 36, puedo decir que todas pueden tener 12, pero al decir No, que la mayor toca violín descarta, ojo que es ok, multiplicación, es multiplicación. El 36 es multiplicado, entonces tenemos todos estos. Pero sí tenía algo de razón, Julián, perdón que lo interrumpí. Al decir que la mayor es que vamos a identificar que entre las opciones va a haber una que es mayor que las otras. Y no quiero hablar más porque no quiero dañarles el ejercicio, De quiero que que piense. Profe, pero las dos que tienen como igualdades, que son como hermanas gemelas. Sí, las que tienen edades iguales es porque son gemelas, obviamente. Esta observación es muy importante. Es muy importante porque al decirme que hay una mayor, es porque, o sea, las mayores no pueden ser gemelas. O sea, si yo tengo dos grandes y una pequeña, o tengo una grande y dos pequeñas, pues no pueden haber dos grandes. O sea, dos gemelas grandes no pueden haber porque al decirme la mayor, me está diciendo es que hay una que es grande y hay otras dos que son pequeñitas, gemelas pequeñitas. Obviamente, pues porque ahí tenemos opciones, por ejemplo, la de 3611. Entonces, hay una que es mayor y hay otra que es menor. Todos que son menores. Pero, por ejemplo, la opción 661, esa opción no es válida porque no es que las dos son de 6 y la menor es de 1. Entonces, ahí me puede estar descartando porque me dice la mayor toca violín. Entonces, esa opción 661 no es válida porque no hay una mayor en ese grupo. Ahí ellas son dos las que son mayores. Entonces, ese comentario que aunque pareciera que no sirve para nada, sirve para mucho porque me ayuda a descartar, por ejemplo, ese 661 me lo descarta porque al decir 661, ahí hay dos mayores. Entonces, no se cumple esa tercera información o ese tercer concepto que nos da porque dice la mayor toca violín. Entonces, con 661, esa posibilidad queda eliminada. O sea, no puedo usar 661 porque no hay una mayor en ese caso. ¿Alguien más que quiera aportar algo más?
Profe, pues esa era la condición a la que decíamos con el compañero Esparta, de que ese que dice toca el violín es una edad en la que puede aprender a tocar el violín. Entonces sería como una parte como para separar los datos. Sí, pero realmente, pues la mayor en este caso es, el número mayor más pequeño es 4 años. Es uno decir, bueno, 4 años, descartemos el 4, que es este de acá. 433, porque la mayor es de 4, y digamos que 4 no puede tocar violín a los 4 años. Pero aún así nos van a quedar muchas otras opciones. 12, 6, 36, 9, 9, 18, 6. Profe, y si las dos pequeñas, entonces, si las dos pequeñas son gemelas, porque si las dos grandes no pueden ser, entonces las dos pequeñas. Sí, pero con gemelas tenemos muchas opciones. Tenemos aquí esta con 1, tenemos esta aquí, tenemos esta aquí. Entonces, ¿se podría hacer que las dos gemelas tengan 9, entonces, 2 años, y que la grande tenga 9, entonces 2, 9 por 2, 18, por 2, 36? Obvio, pero esta también cumple, mire, 433 o esta 3611. Entonces, ¿por qué solo esta? Si aquí hay una de 3611. Pues también dependería de la edad del profesor. Pues no lo sabemos. O sea, no hay información al respecto, no podemos descartar esta porque no sabemos la información del señor. Uno diría, no, pero es que tener una hija de 36 y luego dos gemelas de 1, pues es difícil, que el señor ya tiene 50. Sí, pero no, esa no es una razón para descartar. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No quiero darles la respuesta porque quiero que piensen, quiero que analicen un poco más. Nuevamente, recuerden que el señor sabe el número. Nosotros no lo sabemos, pero el colega sí lo sabe. Y aún así, sabiendo el número, tuvo que pedir más información. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Se rinde? ¿Dijo alguien? ¿Se rinde? Entonces, la otra sería que fueran las dos mayores de 6 años y la menor de 1. Esa no es una opción válida porque dijo que la mayor toca violín. O sea, al decir la mayor es que debe haber una mayor. Debe haber una que sea... Entonces la de 9. ¿Y por qué la de 9? O sea, ¿por qué la de 922 y no la de 3611 o no la de 433? Si ustedes dicen, bueno, es que 433 no sirve porque es que no se puede tocar violín a los 4 años. Mozart compuso su primera sinfonía a los 5 años. Entonces decir que una persona de 4 años no puede tocar violín no es válido. Y además, pues aquí realmente no tenemos esa información. O sea, no concluyamos algo que no nos están dando la información. Concluyamos algo con respecto a los datos que nos dan. Un minuto más, por favor, para que piensen, para que aporten, para que analicen los datos. Y si no, pues lamento tener que dañarles el rato y decirles la respuesta, pero pues quiero que continúen. ¿Es alguien más que quiera aportar algo? Bueno, listo, no pasa nada. Vamos a mirar nuevamente. Aquí el concepto es que la suma es igual al número de la casa. Y no sabemos cuál es el número de la casa, o no tenemos seguridad, o esto en qué nos sirve. Nuevamente les quiero recordar que si el señor sabe el número de la casa, si él lo supiera, si él sabe, por ejemplo, que el número de la casa es 16, ya inmediatamente
sabe que las edades son 12, 3 y 1. ¿Por qué inmediatamente sabe que si el número es 16, las edades son 12, 3 y 1? ¿Por qué él lo sabe? ¿Por qué no dice que hay otra, que pueden ser otros números? ¿Por qué de una vez escogió estos? Yo les digo, o yo sé, yo soy el colega y yo sé que el número de la casa del señor es 14. ¿Yo tendría que devolverme a pedir más información? Si yo sé que el número de la casa es 14, ¿qué opinan ustedes? ¿Tendría que volver aquí a decir que necesita más información, que falta un dato? Si yo sé que el número de la casa es 14. No, porque uno haya posibilidades y cuando encuentre ese valor que coincida, pues ahí está. Ahí está, ¿no? Obvio, tienen toda la razón. Entonces, la pregunta del millón es, si sabe cuál es el número de la casa, ¿por qué aún así, sabiendo cuál es el número de la casa, tuvo que volver a pedir mayor información? Porque el número de la casa no estaba entre los resultados. Sí está, porque el ejercicio no es un ejercicio equivocado, el número de la casa sí está, pero aún así, a pesar de que el número de la casa estaba, tuvo que pedir más información. ¿Por qué creen ustedes que él tuvo que pedir más información? O sea, si yo le digo, si le digo el ejercicio, les voy dando el enunciado, mire, mis hijas está 36. Entonces usted hace las cuentas, bla, 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 bla. Y la suma es igual al número de mi casa. Y usted hace las cuentas y digo, pero es que me falta un dato. Usted sabe cuál es el número de la casa ya, pero es que me falta un dato. ¿Por qué necesita un dato adicional? Si usted, por ejemplo, si el número de la casa fuera 10, si el número de la casa es 10, ¿usted necesitaría más información? Luego será para descartar posibilidades. ¿Y cuáles posibilidades hay? ¿Por qué necesita descartar más posibilidades? Nuevamente les pregunto, si el número de la casa es 10, ¿el señor tendría que volver a pedir más información? Tal vez, o sea, tal vez porque él, digamos, como dice que sin mucha dilación, o sea, como que lo hizo rápidamente, él evaluó unos ciertos valores, más Hizo, no todos los hizo que no, como tal. hizo esto mismo, él ya hizo eso. Es que ese era un matemático bueno. Ah, entonces, No es que era un no sé. profesor de matemáticas, hizo esto mismo y llegó, hizo la cuenta y dijo, no, es que la información no es suficiente, falta más información. ¿Por qué creen ustedes? Nuevamente les pregunto lo mismo. Si él sabe que el número de la casa es 10, o si usted fuera el profesor de matemáticas y sabe que el número de la casa es 10, ¿habría vuelto por más información o usted no necesitaba más información porque una vez usted ya sabe cuáles son las edades de las hijas? Porque me dice que son 3 hijos y si tengo mi casa termina en 10, yo diría 2, 5 y 2, 5, pero no porque mi otra hija. No, pues si es 10, mírelo acá, es 433. O sea, si el número de la casa es 10, usted para qué va a volver por más información porque ya sabe que una es 4, la otra es 3 y la otra es 3. No hubiera vuelto por más información. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, a pesar de que él sabía el número de la casa, le tocó volver? Le tocó volver a pedir más información, porque la información que tenía no era suficiente. Nada, muchachos, se los he dicho como 5 veces de diferentes formas y nada. Nada, piensen. Bueno, listo. El señor sabe el número de la casa. Y se dio cuenta que el número de la casa es 13. ¿Vuelve a pedir información o no vuelve a pedir información?
Sí, porque ella ya obtiene otro resultado, o sea, Porque hay hay una resultados. razón más. Y puede que ¿Por esos qué? 6 años que una nació en enero y otra en diciembre. No, ¿por qué con 13? No. ¿Por qué con 13 tengo que pedir información? Porque hay dos resultados que dan 13. Efectivamente, hay dos resultados que dan 13. Entonces, fíjense aquí que este da 13 y con este da 13. Entonces, obviamente, con la información que le dieron es suficiente. Él sabía que el número de la casa era 13. Si hubiera sido cualquier otro número, como 16, como 14, como 10, no necesitaba volver, porque 16 él sabe que ya es. Claro, y O necesita saber 7, que hay una mayor para Pero hay descartarla. una mayor que pero dice que espere, la Por mayor eso, toca violín y porque ella es mayor que sería el 9, ¿no? hasta sí, sí. acá iba era con el número de la casa. Entonces el número de la casa era 13. Entonces él fue, hizo su cuenta y le dio 13. Ah, entonces tengo dos opciones. Tengo que volver por más información porque no puedo resolver